Hola, bendiciones. Está nuestra clase de discipulado número 9 y vamos a ver este tema que se llama nuestros 3 enemigos, ¿ya? Es una clase bastante práctica. Las anteriores son prácticas, pero esta tiene que ver con lo que nosotros vivimos en cada minuto, en cada segundo de nuestra vida. Y bueno, como grandes temas o grandes unidades, vamos a ver estas tres, que es hay lucha, hay victoria, pero también hay perdón. Ya, la primera es que hay lucha. ¿Esto qué quiere decir? Que el hijo de Dios, la hija de Dios, vive en una constante guerra. Clases anteriores, cuando hablamos sobre el Espíritu Santo, vimos que también estamos siempre en conflicto, y vamos a estar en conflicto toda nuestra vida, y vimos ahí uno de nuestros enemigos, ¿ya? Pero también, antes de mencionar los 3 enemigos, mencionar de que, claro, hay lucha, pero ¿con qué? Con las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Es algo, a ver, uno siempre dice, es algo que me tenta, o sea, algo como que me gusta, pero que yo sé que no me hace bien, ¿cierto? Bueno, la Biblia en Santiago 1:13 nos habla acerca de eso y nos dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Y entendiendo esto, que decimos, no, es que no podemos decir, ojo con esto, y esto es muy importante, no podemos decir, Dios me tentó, es que estoy pasando una prueba de tentación. No, las pruebas sí son producto y muchas veces son enviadas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita tratar algo con nosotros. Pero la Biblia dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Ojo. Y tenemos ya quiénes son nuestros 3 enemigos espirituales. Santiago 4:4 nos dice que es el mundo. El segundo está en Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17, y nos dice que es la carne. ¿Se acuerdan? La carne la vimos cuando veíamos el fruto del Espíritu y habíamos visto al Espíritu Santo, y también están las obras de la carne, ¿ya? Y esas son varias, y el Espíritu es uno solo. Pero aquí, uno de los enemigos, y el último, tenemos referencia a primera de Pedro 5:8 y nos dice que es el diablo. O sea, estos son nuestros 3 enemigos. Y ninguno nos dice que es Dios, porque Dios no nos tienta. Ojo, Dios nunca va a estar en contra de nosotros. Pero sí, el mundo, o sea, el mundo me refiero a quienes no son cristianos. Eso se refiere al mundo, o sea, a las personas que no son hijos de Dios, sino que son parte de la creación de Dios. ¿Ya? Aquí estamos repasando uno de los conceptos que vimos la primera clase, primera y segunda clase. Bueno, la carne y así. En esta clase también vamos a tener mucha cita bíblica. Yo puse mucha cita bíblica, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios la principal arma para poder vencer a estos 3. Seguimos. ¿Cómo responder a los enemigos? ¿Cómo lo podemos hacer? Al mundo, si vamos a Romanos 12:2, nos habla de un versículo que algunos es bastante conocido, que nos dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión dice, no se dejen moldear por lo que el resto piensa. Entonces, ¿cómo podemos vencer o responder a nuestro enemigo, al mundo, que son todas las personas que no creen en Dios? Hoy en día estamos llenos de influencia, especialmente jóvenes, se nos viene mucho, hay pensamientos sociales, eh, el tema del aborto, el tema de incluso la eutanasia, en un tema hace años atrás. O sea, tenemos muchísimos temas que van en contra de nuestros valores y de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a esto? ¿Cómo nosotros podemos dejar que esto no nos influencie, que no se mire en nuestra mente, en nuestro corazón? Cambiando nuestra forma de pensar. ¿Cómo? Y por medio de cómo? De la palabra de Dios. Eso lo vimos la semana anterior o la anterior cuando vimos el por qué estudiar la Biblia, el por qué, cómo orar y todo eso, ¿ya?
Segundo enemigo, la carne. Gálatas 5:16 nos dice, dejando, no está textual ya, es cómo podemos responder o cómo podemos vencer, es dejando que el Espíritu Santo nos guíe, ¿ya? A eso se refiere esta cita bíblica, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos vencer nuestra carne? Yo siempre lo he dicho y lo dije cuando vimos la clase de el Espíritu Santo, de que siempre, o sea, siempre para toda nuestra vida vamos a tener esta lucha. O sea, nuestra carne va a siempre, o sea, nuestras tentaciones que tengamos van a estar siempre asociadas a nuestra carne, pero también, ojo, a lo del mundo. Y aquí vamos a ver también que hay otro que nos tienta. Al diablo, ¿cómo podemos vencer al diablo? Ahora dirá, pero ¿cómo lo podemos vencer si él no lo podemos ver? ¿Cómo podemos vencer? Pero ¿cómo podemos vencer la tentación cuando venga y nos viene a poner de repente algunas cosas que nosotros sabemos que no tenemos que ver? Vimos también una clase, recuerdo que cuando decíamos que Dios tiene que ser el Señor de todo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros ojos, de todo lo que decimos, ya, por esa razón, es por esto, porque por todo esto, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, todo, somos propensos a ser tentados, es decir, a hacer algo que sabemos que quizás no es tan bueno, que no nos hace tanto bien. El mundo, la carne y el diablo. Son estos tres que siempre están ahí. Y la Biblia nos dice que la forma de vencer o de huir del diablo dice que es obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo lo que Él dice en su palabra. Esa es la forma que nosotros podemos responder. Incluso, no me acuerdo si este versículo que dice obedecer a Dios o retener, o algo así, no me acuerdo cómo es que dice, y el diablo huirá de vosotros. Es decir, cuando nosotros sabemos y conocemos la palabra de Dios y vamos cada día teniendo un momento de lectura de su palabra, quizás a veces una sola lectura, nos demoramos muy poquitito y hacemos nuestro tiempo devocional, también aunque sea cortito, pero va a estar eso ahí. Entonces, cuando venga la tentación de parte del enemigo, de nuestra propia carne o del mundo, vamos a poder huir, vamos a poder no hacerle caso. ¿Ya? Vamos ya al segundo ítem que dice, hay victoria. Sí, porque ahora que decimos, estos son nuestros tres enemigos, la carne, el diablo y el mundo, que nos bombardea las noticias, tiempo ahora de coronavirus. Estamos bombardeados y somos como que somos nosotros quienes contra la corriente. Pero aquí vemos que hay victoria. ¿Por qué? Primero Juan 4:4 nos dice, ¿quién es mayor? Es Dios. Y aquí un problema de edición. Dios es mayor. Si vamos también a 1 Corintios 3:16, ¿quién vive en el creyente? El Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu de Dios. Y 1 Corintios 15:57, ¿quién nos da la victoria? ¿Por medio de quién tenemos la victoria? Por medio de Jesucristo. O sea, hay victoria, sí. Hay victoria contra nuestra carne, hay victoria contra el mundo y hay victoria contra Satanás, o sea, el diablo. Hay victoria contra estos tres. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso. El Espíritu Santo obra en nosotros, obra en el creyente, obra en el Hijo, en la hija de Dios. Lo vimos también cuando estudiamos el Espíritu Santo. Y quien nos da finalmente también la victoria, la tenemos por medio de Jesucristo. Jesucristo, ahí está parte y vamos entendiendo el trabajo grande que Él hizo por nosotros en la cruz. O sea, no solo nos salva, no solo nos rescató, sino que también nos da la victoria frente a las tentaciones. ¿Cuándo? Cuando queremos evitarlas, cuando queremos huir y no queremos acariciar el pecado, cuando no queremos, ¿ya? ¿Cómo evitamos caer en la tentación? Porque la tentación, yo mencioné que es algo que nos atrae, que nos gusta, pero que sabemos que no es bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Está el mundo, no nos olvidemos los tres enemigos, nuestra carne, dice, chuta, la carne va a estar siempre con nosotros hasta que nos muramos. Y está el enemigo que cuando nosotros creemos en Jesucristo,
nos va a estar siempre haciendo la guerra. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Porque Él está enojado con Dios. ¿Cómo lo evitamos? ¿Qué debemos hacer? Salmo 119:11 nos habla y nos dice que tenemos que guardar la palabra en el corazón. Por eso yo decía, es importante que podamos el tema de hacer el devocional, de la lectura, aunque sea poquito, 1 minuto al día. Es muy poquito, ¿cierto? Pero ya la palabra la tenemos. La tenemos y se nos queda aquí. ¿Por qué? Porque si la guardamos y la recordamos, esta va a ser una herramienta. La Biblia simboliza, y los escritores bíblicos simbolizaban a la palabra de Dios como una espada para poder defendernos, así. Entonces, la palabra de Dios es muy, muy importante. Mateo 26:41 nos dice que tenemos que estar atentos y orando. ¿Por qué? Él nos dice que estar, velar y orar, ya para que no entréis en tentación. Así dice esa versión. Pero aquí yo la traduje y la puse más de una manera más sencilla. Entonces, guardando la palabra del Señor, estar atentos, atentos, ¿por qué? Porque nosotros sabemos, el Espíritu Santo es el que nos dice de repente como que algo en el corazón nos dice, esto, este pensamiento, esto que miraste, esto que hiciste, ojo con él, como que nos pone una alerta. ¿Por qué? Porque mientras más cerca estemos de Dios, estemos orando, estemos leyendo, vamos a estar más receptivos, como más atentos a esto. A eso se refiere, a estar atentos y obviamente estando orando. Proverbios 4:14-15 nos dice que no tenemos que hacer lo mismo que los demás. O sea, si yo estoy viendo que alguien está haciendo, aunque sea mi amigo, mi amiga, si alguien está haciendo algo que yo sé que esto a Dios no le agrada, yo no tengo que hacer lo mismo. A eso se refiere. La versión, o sea, cuando uno le busca Proverbios 4:14-15, sale de otra forma ya, pero se refiere a eso, es a no imitarlo, a no seguir, no se refiere a que tú no te juntes, ¿ya? Porque a eso puede darse a entender el versículo, pero se refiere a no imitarlo, o sea, si yo estoy viendo que alguien está haciendo algo malo o que a mí me parece que eso que él hace, ella hace no está bien, entonces yo no lo debo imitar, ¿ya? Segunda Timoteo 2:22 nos habla de, bueno, aquí puse huyendo o alejándonos, ¿ya? De las tentaciones, estando cerca de quienes buscan a Dios y le quieren agradar. ¿Por qué? Porque a lo mismo, no se refiere a que nosotros digamos, no nos juntamos con esta persona, porque esta persona es del mundo, no piensa igual que yo, por lo tanto yo no me voy a juntar. No, no es la idea que vivamos en una burbuja, ojo con eso. No se refiere a eso, sino que no imitemos, o sea, no hagamos, si vemos que eso no nos parece bien y lo que hemos leído y la Biblia nos dice, sabes que esto no está bien, no lo hagamos, no lo hagamos. Y dice alejándonos, pero a eso se refiere que si yo sé, por ejemplo, a mí la Biblia me habla de no, a ver, de no chismear. Alguien me dirá, pero es que todos chismeamos. Pero si justo viene una persona a verme y yo sé que a esa persona le encanta hablar de otras personas y le encanta hablar mal de esas personas, entonces yo para no tentarme o para no ceder a la tentación, lo puedo escuchar, la puedo escuchar sí, pero no puedo hacerme parte, o sea, no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Sí, y uno cae en esa tentación. Entonces, por eso dice, alejando, huyendo de eso, no es hoy, salgo corriendo, no, es no tomándole, no prestándole, o si no, puedo dejar a la persona que escuche, o sea, que hable, pero no le tomo el peso. Entonces, la persona que se sentí decía, claro, no me pescaron, y puede cambiar el tema, y así, o tú puedes cambiar el tema. Entonces, porque también dice, estando cerca de quienes buscan a Dios y le quieren agradar. Personas, por eso siempre se insta a poder compartir juntos en el mismo grupo de iglesia, se insta a eso. ¿Por qué? Porque debiese ser que todos buscásemos lo mismo y debido a que el Espíritu Santo está en nosotros, debiésemos buscar agradar a Dios, ¿ya? Debiésemos, ojo con esto, porque no me refiero a que todos en la iglesia seamos perfectos y nadie no mienta, nadie no chismee y que no hay eso. No debiese haber. Digo, no debiese, pero sabemos que sí hay, ¿ya?
Nadie es perfecto. Hay perdón. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque hay perdón. ¿Por qué? ¿Por qué hay perdón? Porque, ojo, que vimos que cómo evitamos la tentación. O sea, nos damos cuenta y anteriormente hemos visto de que todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos cedido y todos cedemos. ¿Por qué? Porque nuestra carne está aquí. Nuestra carne no busca a Dios. Si revisamos las citas que hemos visto hasta este momento, nos vamos a dar cuenta que nuestra carne no quiere buscar a Dios. Es más fácil dormirse temprano que estar orando. Mirar una película, mirar una serie en Netflix, que orar, que leer la Biblia. Lo primero que uno hace cuando se levanta, ¿qué? Pesca el teléfono. Mira las notificaciones, Instagram, Facebook, se empieza a revisar. Lo último que uno hace en la noche es lo mismo. Mira YouTube, alguna cosa. Pero no oramos, pero no tenemos un tiempo devocional, ¿ya? Entonces, por eso, frente a todo eso, que nos dice nuevamente, hay perdón. Bendito perdón. Primera de Juan 1.8 dice que hay creyentes que nos dice eso, si lo buscamos, hay creyentes que nunca pecan, no está textual, ¿eh? Pero nos dice no, todos pecamos. ¿Qué pasa? Porque todo esto es pecado, todo esto, la tentación nos da y nos permite estar ahí, a un paso de pecar, y muchas veces cuando cedemos, o sea, cuando la permitimos, ¿qué pasa? Que pecamos. Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Uno dice, pero ¿cómo? Si yo ya soy hijo, hija de Dios. ¿Por qué? Dios no está contento. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios y el pecado, como el agua y el aceite. Y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. Y ahí es donde vamos, no va a haber perdón, y no hay perdón en el creyente, en el hijo o en la hija de Dios, si es que nosotros no confesamos nuestro pecado. Ahora nos dice de nuevo arrepentirse, de nuevo confesar. ¿Por qué? Vámonos a 1 de Juan 1.9. El versículo es bastante corto, pero nos da muchas instrucciones. Y vamos a responder esta pregunta que dice, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? ¿Cómo sé que realmente Dios me perdona? Según 1 de Juan 1.9 nos dice que tenemos primeramente reconocer que pequé. Si yo no lo hago, yo digo, Señor, pero es que tú sabes que yo pequé. Ahí vino la tentación, fue más fuerte que yo. Pero Dios dice, ok. Pero si uno va, por eso que vimos la importancia también de la oración, algunos ciertos pasos que no podemos llegar y pedir ni nada, que hay que arrepentirnos, ¿por qué? O hay que confesar algo por esto, es por esto. Entonces, y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dice, oye, la embarraste aquí. Entonces, hay que, en la oración, reconocemos que pecamos. Luego, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? ¿Qué pasa? Señor, sí, sabes que, mira, hice esto, mire esto, pensé esto, dije esto. Pasan dos cosas. Dios me perdona y Dios me limpia. ¿Por qué? Porque el pecado me ensucia, me mancha. Mi vestidura es santa, dice la Biblia, y nosotros somos... Bueno, hablamos ya en otra clase, hablamos de que somos santificados. Entonces, ¿qué pasa cuando confesamos? Primero me doy cuenta y digo, sí, soy consciente de que la embarré, pequé. ¿Y qué pasa cuando yo le pido perdón a Dios? Sinceramente, Dios me perdona. ¿Por qué? Porque Él ve mi corazón. Y también me limpia. Y aquí, ¿cómo podemos hacer esta confesión? No al estilo católico, ni nos van a dar una manda, no. Confesar no es fácil decir que pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. Y aquí vamos a ver algunos, son solo algunos ya. Y con esto ya estamos casi terminando. Primero, ser sinceros. Esto yo sé que en algunas personas yo se lo he dicho y le digo, Dios lo sabe igual, pero Dios quiere que nosotros se lo digamos. Estar arrepentido, o sea, desear no volver a cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque vimos la primera clase que arrepentimiento es no volver a hacerlo. Ser específicos, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos más específicos, menos alternativa le damos al enemigo, al diablo, en este caso, que es nuestro acusador, que nos viene a decir esto.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Y aquí hago un paréntesis con esto. Cuando nosotros no confesamos un pecado y vamos en oración y vamos como aquel hijo mal criado que llega y le dice, Señor, papá, ¿sabes qué? Sabiendo que quizás dejó la crema, que hizo algo que, no sé, rompió algo importante y va barsamente, papá, dame plata. ¿Cómo creen que el papá se siente? El papá dijo, ¿te lo mereces o no te lo mereces? Me rompiste esto, no sé, me gastaste esto y más encima me estáis pidiendo. Entonces, de esa situación es que el enemigo, el diablo, uno de nuestros tres enemigos, se aprovecha y va y le dice a Dios, y mira, tu hijo, tu hija, ¿y con qué cara te viene? Y esa voz se te viene a la mente inmediatamente, ¿eh? Viene, ¿y cómo tú le pides eso a Dios? Tú hiciste esto, y el que te recuerda tu pecado es Él. Dios jamás. Ojo con esto. Dios nunca te va a recordar tu pecado pasado cuando Él te ha perdonado. Por eso es lo importante de la confesión, de poder decir en oración, Señor, hice esto. El que nos recuerda, el que quiere ponerle sal a la herida, ají a la herida, es el enemigo, el diablo. Por esa razón es que hay que ser específicos. O sea, pensé esto, pensé de los mejores pensamientos que nosotros tenemos, ¿ah? Pero si el Espíritu Santo algo te dice dentro de ti, sabes que esto que hice, esto que pensé, esto que miré, no estuvo bien, decir específico, y uno se va a recordar, uno sabe normalmente cuando la embarra. Obviamente hay muchísimas veces, hay otros que pasan así, súper, no son específicos, pero cuando es normalmente algo muy que te marca, el Espíritu Santo dice, es esto. Por eso que yo digo que el Espíritu Santo es como una alarma, como esa alarma que está ahí como rojo, así como alerta, alerta. ¿Ya? Por eso es importante decir, ser específico, para poder decir, ¿sabes qué? En esto me equivoqué. Perdón, Señor. Entonces, cuando nosotros confesamos, el diablo huye, ahí pasa eso. Hacer pronto, apenas te dé cuenta de que es pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesta a caer más en el pecado. ¿Por qué? Porque me estoy tapando. Es como, ay, no, no importa, y me hago el loco. Y el Espíritu Santo, como esta alarma. Y uno como que se hace la loca, uno se hace el sordo, uno como que en ese momento no. ¿Pero qué? La estamos embarrando más porque vamos omitiendo más cosas y al final el pecado en sí que hace es que nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Y cuando hemos experimentado la plenitud y estar con Dios realmente en su presencia es un momento tan único, tan dulce, tan especial y tan privado y tan particular que cada uno tiene. Entonces no queremos separarnos de Dios. No queremos alejarnos de Él, pero el pecado nos separa. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. ¿Por qué? Porque no siempre el pecado que nosotros hacemos va a ser hacia nosotros. A veces, por ejemplo, le dije algo malo a alguien, no sé, a un amigo, a una amiga, a mi papá, a un hermano. Entonces, sí, debo pedirle perdón a Dios, pero también debo enmendar el daño, o sea, debo ir a pedirle perdón a esa persona. Es difícil, lo sé, cuesta muchísimo, pero el Espíritu Santo nos da el valor. Obviamente en este tiempo de pandemia no siempre se puede, a veces un mensaje, una llamada, algo, pero debemos poder nosotros tomar la iniciativa porque nosotros fuimos quienes cometimos el problema. Y finalmente aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Ojo. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Sabemos que Él nos perdona. Él dice que Él se olvida. Él dice que Él ya no se acuerda. El que nos quiere recordar es otro. Yo siempre he dicho esto. El que nos quiere recordar y Él dice, oye, mira, tú hiciste esto. Pero cuando yo recuerdo que yo ya confesé ese pecado y fui sincera ante Dios, entonces no te pesco, diablo, ¿por qué? Porque yo ya confesé, y como yo confesé, yo sé que Dios, por medio de Jesucristo, me perdona, porque me limpia nuevamente, y me vuelve a mi estado de hijo, de hija de Dios. Y eso es lo que nos hace y nos permite poder estar en
hay una gratitud. Por eso que nosotros, los evangélicos, cantamos y a veces lloramos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido esto. No solo es nuestra salvación, sino que en día a día somos perdonados. Y es ahí donde aparece algo que creo que en este discipulado no lo vamos a poder ver, que es la gracia. La gracia de Dios, que es un regalo, la misericordia, que es todos los días. Es como que Dios renueva todos los días, es como que nuestra cuenta de crédito con Dios, todos los días, es como que la reventamos, o sea, a las 12 de la noche del día, ya, la superamos, la sobregiramos, y al otro día apareció sin deuda nuevamente. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Así que esta es la clase de discipulado, estos son nuestros tres enemigos, la lucha es constante, la lucha es diaria, pero tenemos al vencedor, al que nos ha limpiado, nos ha perdonado, y que por medio de él cada día podemos ir ante Dios y interceder y pedirle a Dios Padre que nos perdone. El Espíritu Santo hace su parte, Jesucristo es el que nos da el medio, que nos da la victoria segura frente a la tentación y frente al pecado. Así que esta es la clase número 9 de discipulado, espero que sea de bendición. De ahí envío guía frente a las dudas, frente a preguntas, situaciones que puedan estar pasando. Hay un mensajito por WhatsApp o audio, quedo atenta y muchas bendiciones.